Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, gracias por acompañarnos. El pasado día 20 de junio se conmemoró 33 años de la vigencia del pacto social más importante de nuestro país. Me refiero a la figura de la Constitución Nacional o Constitución de la República. Aprovechando y hacemos pedagogía, un muy reconocido senador de la Nación en una ocasión criticó a uno de los colegas periodistas diciendo que es un error hablar de la Constitución Nacional por aquello que dice la teoría que ese concepto de Constitución Nacional hay que comprenderlo y debe ser utilizado en el contexto justamente de los estados descentralizados, porque los estados descentralizados obviamente por su división política tienen la constitución de cada estado, ¿verdad? La constitución federal del estado tal, ¿verdad? Y luego hay una constitución nacional. Craso error, porque al leer la Constitución del Paraguay nos encontramos que indistintamente los convencionales constituyentes utilizaron la expresión, en algunos artículos aparece la denominación de Constitución Nacional y en otros artículos aparece la denominación de Constitución de la República. Por tanto, si vamos a guiarnos por lo que dice la redacción de la Constitución, reitero, sancionada y promulgada el 20 de junio de 1992, indistintamente podemos referirnos a nuestro pacto social, Constitución Nacional o Constitución de la República. Dicho esto, y aprovechamos esta ocasión para poder hacer ese tipo de aclaraciones, hoy queremos tener como referencia a nuestra Constitución, considerando, reitero, los 33 años. Y la vez pasada, conversando con un amigo, ironicé el aniversario número 33 porque dije que a los 33 años le crucificaron a Jesús, pero como se trata de la divinidad, bueno, lo crucificaron, lo mataron y resucitó por ser Dios o Hijo de Dios. El peligro es que si lo matan a los 33 años nuestra Constitución, bueno, no goza de ninguna divinidad y es muy peligroso. Dicho esto con ironía, por supuesto, pero de alguna manera esta ironía también nos sirve como un método para poder señalar y poner en perspectiva hasta qué punto nuestra Constitución Nacional en estos 33 años de vigencia se observó y se respetó. Y sobre todo cuando hablamos de observación y respeto, nos referimos al ejercicio del poder. Por eso titulamos hoy en Visión País como tema de análisis la Constitución Nacional y el ejercicio del poder. Y aquí básicamente quiero hacer dos puntualizaciones y luego ya presento a mis invitados. En primer lugar, el modelo de Estado que adoptó la República del Paraguay en su pacto social, que es el Estado social de derecho. Vamos a ver cuáles son los alcances y las limitaciones de ese concepto. Y por otro lado, el modelo de gobierno, que no es una cuestión obviamente menor cuando analizamos la Constitución Nacional, tanto el modelo de Estado como el modelo de gobierno, que en este caso lo que se adoptó como modelo de gobierno es el democrático, representativo, participativo y pluralista, ¿vale? Es decir, tres caracterizaciones que básicamente identifican al modelo de gobierno. Por tanto, el ejercicio del poder no es un poder cualquiera, es un poder democrático que se debe ejercer en el contexto del Estado social de derecho. Nos acompañan hoy en Visión País para este análisis el doctor Robert Marcial González, abogado constitucionalista. Muy buenas noches, Robert. Buenas noches, Francisco, a Hugo, a Camilo, también a la audiencia, por supuesto. Gracias por la invitación. También nos acompaña el doctor Hugo Estigarribia, ex convencional constituyente. Le presentamos hoy, digamos, con esta figura. Muy buenas noches, Hugo. Muy buenas noches, Francisco. Un placer estar aquí. También a Camilo, a Robert y a la audiencia. También nos acompaña el abogado Camilo Filártiga, magíster en estudios políticos aplicados. Buenas noches, Camilo. Muy buenas noches, Francisco, y un placer estar acá. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta comenzamos nuestro análisis. La Constitución de la República, tantas veces amenazada en estos
33 años de vigencia. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal. Lo que debía ser una jornada deportiva terminó en esta escena de violencia extrema durante un partido oficial del campeonato de la Liga Uruguay de Fútbol. Nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Los trabajadores de una empresa de lácteos que realizaban distribución y cobranza en la zona del kilómetro 10, Mondaú de Ciudad del Este, fueron asaltados por dos motochorros. Los asaltantes actuaron a cara descubierta. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Patricia Vargas, Juan Carlos Vareiro y Freddy Valenzuela te traen las primeras noticias del día. Un niño de apenas 11 años falleció por un cuadro severo de desnutrición. Esto ocurrió, o al menos se lo encontró postrado en su cama, en su vivienda en Nanagua. Para que empieces la jornada bien informado. Se haya aprobado la modificación del artículo del Código de la Niñez y Adolescencia que habla de las penas carcelarias de los menores infractores. Aprobó Senado llevar a 15 años. Para los chicos siempre de 14 a 18 años son imputables con esa consideración en las penas. Buenos días, Paraguay. Lunes a viernes a las 7 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En estos últimos tiempos se ha criticado bastante el incumplimiento de nuestro pacto social, sobre todo en el caso del ejercicio del poder, Robert. ¿Cómo hay que comprender esa crítica? A ver, Francisco, el gran mérito del constitucionalismo, y hablamos de un movimiento que surgió hace más o menos 250 años, a finales del siglo XIX, es que precisamente surge para enfrentar primero y derrotar después a un paradigma de ejercicio del poder que era la concentración absoluta del poder. Nace el constitucionalismo y entre sus muchos méritos, acaso el principal es que precisamente se erige como una suerte de antídoto contra toda forma de poder concentrado. Entonces el constitucionalismo lo que hace es perfilar el poder de manera tal a que a tratar de combatir esa esencia abarcante, invasiva, esa lógica del poder que por su propia naturaleza tiende a ser ingobernable, y la Constitución o el constitucionalismo intenta ponerle una suerte de camisa de fuerza. Y para eso se establecieron algunas fórmulas, por eso está muy bien el título del programa, la Constitución frente al poder, porque de eso se trata justamente, reivindicar una Constitución, tratar de establecer filtros para dificultarle a quienes ejercen el poder público que cometan excesos, que se excedan en sus atribuciones. Entonces se implementaron una serie de fórmulas como, por ejemplo, dividir el poder, fraccionarlo, establecer competencias exclusivas, en aquel primer momento incluso excluyentes. Luego se establecieron mecanismos para el control recíproco, los frenos y contrapesos, los check and balances, permitir que el gobierno no sea monopolio exclusivo de uno de los poderes, sino que pueda ejercerse de manera conjunta. Entonces, una serie de filtros que hoy, después de 250 años, tienen una consagración muy firme en términos normativos, más no así en términos reales, que es un poco el desafío, ¿verdad? Si hoy asistimos casi perplejos diariamente a abusos y atropellos cometidos por mayorías coyunturales que reducen la democracia al poder de las mayorías, que son apenas las minorías más votadas,
y quedamos solamente ahí, es gracias al mérito de que tenemos todavía un modelo constitucional que sirve, no sé si dedique de contención, pero por lo menos que está intentando contener esos embates de parte de quienes ejercen el poder, que por su propia naturaleza, con más o menos mala fe o buena fe, de acuerdo al caso, intentan lógicamente realizar sus planes salteando esos filtros. Así es que de ahí la importancia de que defendamos, de que recordemos por lo menos una vez al año y no solo de manera simbólica, sino que real a la Constitución. Hugo, no solo fuiste convencional constituyente, sino también senador de la Nación. Me parece que esa combinación de alguna manera permite tener una visión sistémica de lo que representa justamente la Constitución en lo que hace al tema del ejercicio del poder. Dicho esto, ¿qué se podría caracterizar respecto del diseño de nuestra Constitución Nacional, sobre todo en términos de derechos y garantías? Bueno, nuestra Constitución, y no lo digo porque haya participado en la redacción, sino porque haciendo un estudio comparativo de las constituciones del Paraguay, es la Constitución con mayor legitimidad democrática primero, ¿verdad? O sea, el poder constituyente estuvo representado por diversos sectores y se refleja en el texto constitucional. A pesar de que había una mayoría muy amplia del Partido Colorado, todo se negoció. Uno o dos artículos, todo fue consensuado. Eso en primer lugar que nos da una garantía, porque la Constitución de 1870, que fue la primera, con el nombre de Constitución, que tiene las tres partes, ¿verdad? Preámbulo, parte dogmática, parte orgánica, ¿verdad? Se hizo con el Paraguay ocupado. En la Carta Política de 1940 no hubo poder constituyente, un cuerpo de juristas y un plebiscito, ¿verdad? La Constitución de 1967 era un régimen autoritario. Entonces la de 1992 tiene esa característica primero. Y esa legitimidad democrática, esa representatividad de todos los sectores se refleja en los derechos y garantías justamente, que son muy completos. ¿Sí? Prácticamente, si hubiera algo que reformar en nuestra Constitución, no sería la parte de derechos y garantías, tal vez se podría complementar alguna cosa, pero está muy completa la Constitución y también tiene su precedente esto en la vigencia de la Ley 1/89 del Pacto de San José de Costa Rica, que fue la primera ley que Paraguay adoptó después de la caída de Stroessner. Entonces, la Constitución plasmó mucho de lo que ya se había consagrado en un tratado internacional, más toda la historia política autoritaria de persecuciones, de falta de garantías, por ejemplo, las garantías constitucionales. Tenemos una figura como la habeas data, que nunca tuvo antecedentes en ninguna constitución, en nuestra Constitución. Después las diversas clases de habeas corpus, por ejemplo, genéricos, reparadores, etcétera, etcétera. O sea, entonces tenemos una Constitución muy interesante desde ese punto de vista. Y en la parte orgánica, que todavía no me hiciste la pregunta, ¿verdad? También tiene aspectos que cambian totalmente la historia política del Paraguay, desde el 92 para adelante. O sea, pasamos de un hiperpresidencialismo a un presidencialismo atenuado. Justamente se le dio mucho poder al poder legislativo y bueno, a veces el darle demasiado poder también puede generar abuso en la práctica, pero eso podemos seguir hablándolo después. No cabe la menor duda. El concepto de Estado social de derecho, que me parece no es una cuestión menor cuando hacemos el análisis de nuestra Constitución, Camilo, lo mismo que el concepto de gobierno democrático, representativo, participativo y pluralista. ¿Cuáles son los alcances y las limitaciones de esos conceptos? Bueno, ahí hay una discusión muy interesante, Francisco, respecto a los niveles de inclusión del catálogo de derechos en la Constitución. ¿Hasta qué punto la Constitución necesita incluir en tanto detalle ese catálogo tan amplio de derechos que, desde mi punto de vista, la Constitución del 92 de manera muy acertada incluyó? Incluso recomiendo siempre a mis alumnos de la cátedra en la facultad revisar los debates en la Convención Constituyente, porque realmente varios de estos temas fueron discutidos y ya en esos debates surgían
estas preocupaciones. Básicamente, como bien está prevista en la Constitución, ahí hay un desarrollo extenso de ese catálogo de derechos y plantea así el desafío en la práctica de cómo el Estado garantiza efectivamente todas esas expectativas previstas en la Constitución, ¿verdad? Y ahí yo creo que hay una brecha muy grande y quizás una de las principales deudas de nuestra democracia tiene que ver con eso, ¿verdad? Tiene que ver con un Estado efectivo en el cumplimiento y en la garantía de esos derechos, ¿verdad? Ahí quizás ese amplio catálogo de derechos previstos en la Constitución generó una expectativa desmedida en la ciudadanía en cuanto a lo que el Estado debía garantizar y podía garantizar. Y hoy vemos a más de 30 años que realmente el Estado, quizás esa es una de las patas más flojas de todo este proceso democrático, las deudas sociales de nuestra democracia, que encima están consagradas en la Constitución. Ahora, Robert, no es suficiente en este caso, dentro un poco de esta discusión de la ética intelectualista, ¿verdad? Que precisamente ha demostrado esa discusión de la ética intelectualista, no es suficiente conocer el bien para obrar el bien, para hacer el bien. Lo mismo pasa con el tema de la Constitución Nacional. No es suficiente conocer lo que dice la Constitución, porque algunos dicen el desconocimiento, tenemos que comenzar a enseñar, ¿verdad?, lo que dice la Constitución Nacional, pero no es suficiente, probablemente sea la condición necesaria, pero no la condición suficiente. En ese contexto, ¿cuál es el compromiso que debe asumir un ciudadano en relación con su Constitución? Efectivamente es tal cual como describiste, Francisco. A ver, personalmente considero que es muy importante que entre todos entendamos que para ejercer el atributo de la ciudadanía existen requisitos y esos requisitos en alguna medida están plasmados en la Constitución. La Constitución puede verse como un catálogo que establece cómo organizamos el poder y cómo controlamos al poder. Desde esa faceta de control hay ciertos atributos que permiten que la ciudadanía sea ejercida con más intensidad. Pero, y aquí quiero retomar algo que decía Camilo, lo que no tenemos que perder de vista, y para mi gusto esto es lo esencial, es que así como el ejercicio de la democracia constitucional o vivir o perfilar una democracia de calidad tiene requisitos establecidos, hay prerequisitos necesarios sin los cuales es impensable ejercer la ciudadanía o los atributos de la ciudadanía. Es impensable una democracia de calidad. Es impensable institucionalizar el ejercicio del poder. Y en ese contexto, Paraguay está aplazado en todos los índices de desarrollo humano. Paraguay todavía mantiene a la mayor parte de la población excluida de todas las promesas que realiza la Constitución en beneficio de la democracia. Y basta medir cualquier indicador internacional del corte y del perfil que sea para darse cuenta de que no solamente no se confía en las instituciones, de que no solamente tenemos probado que el poder judicial garante de las libertades y las garantías es el poder más corrupto del Paraguay, sino que hay una nostalgia perniciosa hacia modelos autoritarios. Y eso se va a mantener, es decir, no se va a poder ejercer la ciudadanía de manera intensa si no solucionamos el detalle que tiene que ver con la inclusión. Quienes estamos excluidos somos verdaderamente privilegiados porque dentro de los incluidos la mayor parte otra vez de la población está solamente peleando por cuestiones de subsistencia, literalmente del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y normalmente en empleos precarios, en empleos informales. Entonces esos son los desafíos que tenemos que enfrentar como ciudadanía. Esos son hoy los principales enemigos de la democracia. Flagelos como la miseria, la exclusión, la marginalidad, bien capitalizadas por el crimen organizado, son los verdaderos enemigos hoy del constitucionalismo. Así que mientras nos enfrentemos con mucho compromiso esos factores, la Constitución va a seguir siendo, qué sé yo, un catálogo de buenos deseos, expectativas, y la ciudadanía va a seguir reclamándole a la democracia enmiendas vitales que la democracia y la Constitución no pueden enfrentar, porque cada uno de nosotros tiene que tener la posibilidad de desarrollar su proyecto de vida bueno, para lo cual, insisto y vuelvo a lo principal, se necesita garantizar la inclusión. Según las ciencias sociales, Hugo, el Congreso Nacional se lo define como el templo de la democracia por la representación de la ciudadanía
que configura precisamente ese poder del Estado. En estos últimos años, nuestro Congreso Nacional, y ya no hay, anteriormente la crítica apuntaba a una de las cámaras, hoy prácticamente no hay diferencia entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, o la Cámara Baja y la Cámara Alta. Y más allá de lo que está diseñado en la Constitución de la República, vemos que en ese mismo templo de la democracia se viola sistemáticamente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que explicaría esa violación que en el propio Congreso de la Nación, digamos, es el espacio donde se viola el pacto social? Bueno, hay un factor que lamentablemente está incidiendo, que es el transfugismo político. ¿Cómo entenderlo eso? El transfugismo político hace que determinados legisladores que ingresaron en representación de la oposición o de sectores políticos determinados terminan pasándose al oficialismo, ¿verdad? Entonces, eso hace que el oficialismo construya mayoría con mucha facilidad. Cuando tiene esa mayoría con facilidad, hace lo que quiere, porque en vez de ir al texto de la Constitución o de la ley o de su propio reglamento, como fue el caso justamente de Katia González, ¿verdad? Ellos mismos declararon inconstitucional un reglamento, o sea, se constituyeron en corte, la corte nomás puede declarar inconstitucionalidad, y no aplicaron su reglamento. O sea, creen que la mayoría avala la violación del derecho. Y eso es porque tienen una autosuficiencia tremenda. Fíjate vos, si sumamos, tenemos 10 senadores o 9 senadores de sectores de oposición que pasaron al oficialismo. Es mucho, sobre 45. En ambas cámaras incluso, ¿no? Sí, pero la Cámara de Senadores no me hablemos. Sí, perfecto. O sea, es más fácil, pues, ¿verdad? Sobre 45, ¿verdad? Entonces, tenemos que al constituirse en esa mayoría hacer lo que quieren, y después el desdeño hacia la ciudadanía. O sea, no importa, hagamos lo que queremos, ¿verdad? Esta regresión, por ejemplo, de evitar la inscripción automática de paraguayos de 18 años, ¿verdad? O sea, eso es un atentado directamente contra la ciudadanía, porque impide que entren al padrón, que entren al derecho al voto a los ciudadanos connacionales, ¿verdad? Entonces yo creo que acá hay una tergiversación de las mayorías. Los constituyentes, pensando en esta posibilidad, porque el constituyente legisla a futuro, pero no puede adivinar el futuro, estableció mayorías calificadas para el juicio político, por ejemplo. Pero no así para la pérdida de investidura. O sea, algún detalle siempre se te pasa porque el legislador es un ser humano. Entonces, yo creo que esta tergiversación hace que en los colegiados lo primero que se trata de construir es una mayoría, para después hacer lo que se quiera últimamente en Paraguay. Y yo te cuento que cuando yo fui senador de 2008 a 2013 me decían que los periodos anteriores fueron mucho mejores. Y te voy a poner un ejemplo. Las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación eran las verdaderas dictaminantes en los temas legales. Hoy tienen asesores jurídicos, tienen las comisiones, pero se les escucha a los asesores jurídicos de las cámaras, más que a los presidentes de comisiones o a las comisiones, que formalmente son los que presentan al Pleno, pero las voces de los asesores jurídicos pesan más. Ahí ya te das cuenta, un indicador claro de la degradación que hay de la calidad legislativa. Y después el avasallamiento, por ejemplo, estas tierras de Remancito. El autor de ese proyecto de ley hoy es presidente del Congreso. O sea, no importa nada. A la mayoría no le importa nada. Entonces yo creo que eso sucede porque naturalmente tiene que haber contrapesos. Y cuando la oposición se fragmenta o se entrega a un oficialismo, el oficialismo hace lo que quiere con sus mayorías. Eso no se había logrado antes. Vamos a recordar que el gobierno de Marito tuvo que pactar con el otro sector, tuvo que pactar un tiempo con Cartes para no ser destituido y después tuvo que pactar con los partidos de oposición. Y en todos los periodos fue lo mismo. Si miramos Cubas, González Maqui, Nicanor, Cartes mismo, tenía una mayoría pero iba pactando. O sea, entonces nosotros vemos que a la par la calidad legislativa disminuye.
va disminuyendo, porque mucha gente interesante que podría querer candidatarse no se quiere candidatar, porque compite contra el poder del dinero mal habido y porque no quiere meterse al chiquero y volverse chancho, con todo respeto a los chanchos, ¿verdad? Entonces, así lo estoy viendo yo, tratando de ser objetivo, ¿no? Pero ¿acaso que la democracia no es lo que la mayoría decide? Instalo ese tema que nos va a responder Camilo a la vuelta de la pausa. ¿Qué es? ¿La democracia es el gobierno de la mayoría o tiene otra definición? Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. En NPI, la madrugada también se vive informando. En Duplex, con Radio Monumental. Madrugada Monumental ya hasta las 5 de la mañana. Te conectamos a la mejor música y a toda la información que necesitas saber. Noche y madrugada para que vos salgas de tu casa bien informado o vuelvas de tu trabajo. Acompáñanos en Madrugada Monumental, lunes a viernes, 1 hora. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. Decíamos en el bloque anterior cómo debemos comprender la democracia y le trasladamos a los estudiosos. Camilo Filártiga, ¿cuál es la definición de democracia? Porque muchas veces sobre todo la clase política, y últimamente se caracteriza la clase política, sobre todo los que están en función de gobierno, el partido en función de gobierno dice, nosotros tenemos la mayoría y las decisiones se toman por mayoría, a tal punto que se desnaturaliza incluso el propio Parlamento, ¿no? O sea, digo por la definición etimológica del propio, bueno, en nuestro caso la Constitución utilizó la denominación de Congreso, ¿verdad? Pero que es sinónimo de Parlamento, el parlar, digamos. No, la mayoría decide, bueno, se cierra debate, nadie habla, o sea, cuando precisamente lo que caracteriza a un Congreso, a un Parlamento, es el debate, es el parlar, es el esgrimir argumentos, ¿no? Debe ser, digamos, el lugar donde se interprete los acontecimientos sociales, políticos, culturales y educativos desde distintas perspectivas ideológicas. Sin embargo, hasta eso hoy, digamos, ha quedado anulado. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos entender la democracia? Bueno, la democracia en sí misma ha tenido un proceso y un desarrollo evolutivo también. Uh-huh. Ese concepto inicial del gobierno de las mayorías se ha avanzado también con todas las ideas liberales, en toda esta idea y dimensión republicana del concepto democrático también, ¿verdad? Y ahí hay dos dimensiones, que son dimensiones que, sobre todo en América Latina, acostumbrada a institucionalidad débil, baja cultura política, esas dos dimensiones entran en tensión permanente. Ahora estamos viendo con el caso de la sentencia o la confirmación de la sentencia contra Cristina Kirchner, esa contradicción justamente. Uh-huh. De un lado de la ciudadanía, un importante número de ciudadanos argentinos hablan de partido judicial, ¿verdad? Como haciendo el énfasis en la dimensión mayoritaria de la democracia. ¿Cómo van a condenar a una líder que es una representante popular? Proscripción. Uh-huh. Sin embargo, tenés la otra dimensión de la democracia que es ejercicio del poder sometido y sujeto a las leyes y al control, que es un poco lo que decía Roy hace rato. Los límites y la separación de poder y los límites y control del poder. Entonces, la democracia es todo eso, no es solamente la dimensión mayoritaria, ¿verdad? Y en ese sentido, acá hemos visto en el proceso de intento de enmienda con Cartes,
¿verdad? Cuando yo me acuerdo que decían, el pueblo quiere, está bien, pero la Constitución dice otra cosa, ¿verdad? Entonces, tratar de imponer por la fuerza ese principio mayoritario nos puede llevar a correr el riesgo de caer en contextos o en ejercicios arbitrarios del poder. Y eso es completamente antidemocrático. O sea, la democracia sin el principio mayoritario se desnaturaliza, lógicamente, pero a la democracia, si le sacas el control y los límites del poder, caes en un escenario de abuso y de arbitrariedad, que también eso deja de ser deja de ser democracia en el modelo que nosotros conocemos, era una democracia representativa, participativa y pluralista en un contexto de un sistema republicano, ¿verdad? Y sobre lo que decía Hugo mientras hablaba él respecto a las mayorías actuales, fíjate la contradicción que representa la génesis de nuestra Constitución del 92, que surge en una convención con mayoría amplia colorada, 147 creo que eran colorados, ¿verdad? Que sin embargo se sienta a negociar y a pactar con la bancada opositora, ¿verdad? Algunas cláusulas fundamentales como la no reelección, entre otros. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces, unanimidad. Bueno, entonces ahí hay un ejercicio de cesión, ¿verdad? Y de negociación, como debe ser. Y fíjate vos que hoy en día en democracia, en un contexto que uno entendería de una democracia ya consolidada o que debía estar consolidada después de más de 30 años, vemos ejercicios totalmente recesivos de lo que es la democracia, digamos. Esa práctica de generar acuerdos, de dialogar, de negociar. Escuché la entrevista que le habías hecho hace unos días a Benjamín Fernández, él decía el espíritu pactista de nuestra Constitución. Categórico, esa es la esencia de nuestra Constitución y se trasluce en todo el texto. Sin embargo, hoy, quienes deben aplicarla o quienes deben respetarla en primer lugar, que son los legisladores, actúan con esa cuestión avasallante. Y quiero volver a ratificar claramente, no porque esté Robert acá, lo hago cuando puedo y debo, porque es una cuestión ética y moral. Lo que se le hizo a Katia González es un atropello constitucional y se suscribe en esto que te estoy diciendo. La mayoría justifica todo. Esa es la destrucción de la democracia. Ahora, Robert, ¿cómo entender esta configuración de la Convención Nacional Constituyente de 1992, donde prácticamente más del 70% de los ciudadanos convencionales constituyentes fueron representantes de un partido, el Partido Colorado, que sostuvo todo el régimen estronista, ¿verdad?, de 35 años de dictadura militar, y sin embargo nos han sorprendido los colorados en sus posiciones, porque esto hay que decirlo, ¿verdad?, ese ayornamiento, ¿verdad?, de muchos colorados que se identificaban y defendían intelectualmente la dictadura militar de Stroessner. Sin embargo, tuvieron una posición democrática en el momento de la Convención Nacional Constituyente, ¿verdad? Y esto de alguna manera es una lección también para no perder la esperanza, ¿no? Y ahora, sin embargo, hay una regresión autoritaria, ¿verdad?, respecto del camino que se ha trazado en nuestra Constitución. Entonces, ¿cómo entender estas paradojas? Probablemente el criterio ha de ser nuestra cultura política o esa viveza criolla, ¿no? Entre otras explicaciones. Estos son fenómenos complejos que no admiten un abordaje unidimensional sin lugar a dudas. Pero claramente, y hoy se ve coyunturalmente sobre todo, en aquel momento se vio un compromiso mayor de los intelectuales, es decir, intelectuales comprometidos que lograron instalar en la praxis esto que marcaba Camilo en alguna medida, es decir, que la democracia es un concepto bidimensional. Por un lado, categóricamente tiene que verse como un método aritmético de toma de decisiones. Desde el punto de vista formal, lo que dice la mayoría se tiene que hacer. Pero en otra dimensión, se entendió en ese momento coyuntural, gracias a la labor de intelectuales comprometidos, que fueron capaces de revisar su praxis constitucional, su praxis democrática sobre todo, que la democracia es el único sistema jurídico político capaz de garantizar y hacer efectiva la libertad, la igualdad y la dignidad de todos los ciudadanos. Y se entendió
que esa tensión que existe permanentemente entre democracia y constitución, entre parte orgánica y parte dogmática, tiene que tener un núcleo duro protegido justamente del avance de las mayorías. Ese fue, si nos remontamos a la fase primigenia del constitucionalismo, justamente el gran mérito de los federalistas, de Hamilton, Madison y Jay, que entendieron justamente que el principal flagelo en aquel momento era el temor a lo que ellos llamaban la tiranía de las mayorías. Y como consecuencia de ello, nuestras democracias actuales, si entendemos a la democracia como el sustantivo, están adjetivadas. ¿Y qué adjetivo se le pone a nuestra democracia? Que son de corte constitucional. Es decir, se declara inmediatamente en la misma fórmula que compone el concepto democracia constitucional que las mayorías tienen que tener límites, que la democracia es el gobierno de la mayoría de la misma manera que es el gobierno que tiene que proteger a las minorías, que la democracia constitucional es la que debe garantizar el ejercicio pleno de las libertades preferidas, que la democracia, que en nombre de la democracia las mayorías no pueden avanzar hacia el núcleo duro de derechos fundamentales. Y el ejemplo que a mí más me gusta por su lucidez y su elocuencia es el que da John Rawls en el célebre libro Teoría de la Justicia, cuando él dice que quienes reducen la democracia al juego mayoritario tienen que recordar que la lógica que imperaba en el Coliseo romano, donde la vida del gladiador o del cristiano dependía del pulgar del monarca de turno, no es compatible con una democracia constitucional, porque hay ciertos ámbitos que están blindados del avance de la mayoría. Y esos ámbitos están dados por el Estado de Derecho, es decir, por la norma que los propios ciudadanos otorgamos para autorregularnos y para limitar a las mayorías, leyes, reglamentos, decretos, etcétera, y naturalmente por la esfera soberana de los derechos fundamentales. La mayoría no puede disponer, no puede sentirse con poder de vida y muerte sobre la ciudadanía, sobre los ciudadanos. Entonces así se explica en algún momento esa lucidez de intelectuales comprometidos que fueron capaces de iluminar el camino en aquel momento. Bueno, se fue degradando paulatinamente durante los últimos 30 años y hoy estamos en manos de bárbaros. Es decir, la nave está siendo pilotada por bárbaros que no tienen ningún empacho en hacer y deshacer a su antojo, socapa de que manejan 23 votos, 25 votos o 30 votos. Y eso es inaceptable porque hoy ellos tienen la sartén por el mango, pero esto puede cambiar. Y precisamente lo que busca la Constitución es que los cambios coyunturales nunca permitan que el bando opositor, las facciones encontradas de vuelta en términos de los federalistas, puedan aplastar a quienes legítimamente están pugnando por espacios políticos. ¿Cómo entender que siendo la Constitución, y aquí me apoyo en la figura de la metáfora, siendo la Constitución una brújula que nos indica el norte hacia donde debemos transitar, sin embargo, frente a esa brújula nos encontramos con una situación de hecho que es la degradación de la clase política que termina, digamos, desinstitucionalizando, ¿verdad? Que no, es una cuestión obviamente menor el tema que hoy ponemos en perspectiva, porque no se trata simplemente, no, está en riesgo la democracia, como si la democracia fuera, digamos, una idea abstracta, sino, reitero, esta falta de institucionalidad que es resultado precisamente de la degradación de quienes hoy conforman o configuran justamente la clase política. Dejo esa pregunta que nos va a responder el doctor Hugo Estigarribia a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. La situación en los hospitales públicos es muy, pero muy preocupante. Algo hay que hacer porque algo está pasando. Me puse a llorar por la impotencia y la falta de respeto hacia la mujer para en el momento más sagrado que uno tiene, que es el momento del parto. Tener que parir prácticamente en la calle y, o sabes, en esa situación donde tenés internados, pacientes críticos, pacientes infectados,
dado un baño en malas condiciones al otro lado y realmente eso es indignante. En Voz Alta, lunes a viernes a las 14 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP. Dale. La Constitución y el ejercicio del poder, hoy estamos poniendo en perspectiva. Habíamos dejado la pregunta antes de ir a la pausa para Hugo Estigarribia, ex convencional constituyente. Decíamos que si bien la Constitución representa como la brújula que nos indica el norte hacia donde debemos transitar, sin embargo, tenemos una situación que es la degradación de la clase política y esta falta de institucionalidad en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces, intentando comprender por qué esta degradación de la clase política en estos últimos años que pone en riesgo la institucionalidad republicana, Hugo. Porque ingresó a la política un actor con mucho dinero, en un partido político que algunos llaman incluso como una religión, como dicen algunos amigos, Partido Colorado es una religión, así como el Partido Liberal es una religión. Vos le seguías a tu pastor, aunque se hagan barbaridades en los cultos, ¿verdad? Bueno, ingresa un actor con mucho dinero, con un perfil empresarial pero autoritario, que se manifiesta en la enmienda, el intento de enmienda de 2017 y continúa el plan con la compra de medios de comunicación, ¿verdad? Y la instalación de mayoría en el Congreso, aunque tuvo un adversario político interno que era Mario Abdo, ¿verdad? Pudo equilibrar en diputados más que en senadores, ¿verdad? Y después entra al poder ahora, ¿verdad? Entonces hay una estrategia autoritaria sobre un discurso falaz de Dios, patria y familia, que es un discurso sensible para el paraguayo. O sea, le agitas el culto, Dios, le agitas la nacionalidad, patria, que recordar que este pueblo fue devastado por la Triple Alianza, igual resurgió, ¿verdad? Y familia, que es la célula básica. Entonces se usa ese discurso. Por eso es que ahora, por ejemplo, hicieron la barbaridad doctrinaria de ser un bastión de la ultraderecha en Latinoamérica, cuando que las ideas sociales de Blas Garay decían no se necesita Partido Socialista de Paraguay, porque para eso está el Partido Colorado, las ideas sociales de un Telemaco Silvera, la jornada de 8 horas laborales, etcétera, etcétera, totalmente tergiversadas. ¿Por qué? Porque ellos responden a una estrategia. Buscan el sentimiento de la gente con una estrategia comunicacional para hacer barbaridades de una clase política mayoritaria que han instalado. Entonces esas barbaridades son minimizadas por la prensa amiga y minimizadas por estas banderas que se agitan, que tocan el sentimiento de la gente. Entonces yo creo que es una estrategia de regresión autoritaria muy calculada. E incluso tiene antecedentes en países que fueron hacia la izquierda, como Venezuela, como Nicaragua, el liquidar las ONG, por ejemplo, los tanques de pensamiento, donde los intelectuales producen, ¿verdad? Donde opinan, ¿verdad? El diezmar, matar eso, ¿verdad? Yo creo que obedece a una estrategia bien planificada de ir hacia un modelo autoritario, manteniendo la norma constitucional. Pues ustedes se acuerdan que Chávez andaba con su constitución chiquitita y mostrada, ¿verdad? Bueno, entonces, manteniendo las formas constitucionales, ¿verdad? Pero un modelo absolutamente autoritario. Entonces, yo creo que es parte de un plan bien esbozado que se está ejecutando y no termina de ejecutarse todavía, probablemente porque, como le pasó a Stroessner, la calidad de los actores es demasiado baja. Hace poco estaba diciendo que me hace acordar esta clase política, a la clase política de la militancia stronista de los últimos tiempos de Stroessner, ¿verdad? De las barbaridades que hacen, ¿verdad? Y las reculadas. Y pasó con el episodio del embajador de Francia, que se reunieron y dijeron ahí los dos senadores, el presidente del Congreso y la bancada, vamos a pedir la expulsión, y después se llamaron a silencio, ¿verdad?
porque no pueden meterse con el embajador de un país de G8, sería la segunda vez. La primera hicieron con el embajador de Estados Unidos, hicieron el ridículo, se quedó hasta que terminó su misión y fue premiado en Estados Unidos ahora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que van al límite, pero a veces tienen que recular y las reculadas son feroces, ¿verdad? Entonces, pero es parte de una estrategia de regresión autoritaria y fortalecimiento de un modelo personalista donde el poder no está en la silla del electo, está afuera. El electo es una marioneta y ejecuta nomás. O sea, entonces es bastante grave lo que está pasando en Paraguay en este momento. Camilo, tenés una hipótesis en relación con el tema de la figura de la Constitución Nacional, y tu hipótesis es que si bien la Constitución ha generado crisis, digamos, en el país, sin embargo, es también la figura en torno al cual se demostró un compromiso, digamos, de la ciudadanía. Fue así como que la violación de la Constitución movilizó a la conciencia ciudadana. ¿Podés compartir con la audiencia esa hipótesis? Sí, no es tampoco nada, Francisco, demasiado elaborado. Solamente el otro día, escuchando aquella entrevista con Benjamín, él hablaba de esto del desconocimiento de la Constitución. Yo comparto que no se hizo un trabajo pedagógico y eso no ha sido, como te dije el otro día, no ha sido accidental. Ahí hay una actitud deliberada de los distintos gobiernos, mayoritariamente colorados, porque fueron los que gobernaron en democracia mayoritariamente, de no impulsar políticas públicas para la democracia. Una cosa es un cambio de régimen, que es un aspecto formal, donde vos construís una constitución, impulsás una serie de leyes acordes con la constitución democrática. Esa es una cuestión formal. Después eso vos tenés que bajar a tierra, y ahí está el trabajo cultural y pedagógico que de manera deliberada no se ha hecho. Quizá hay algunos actores colorados, gobiernos colorados, que podrán decir, hicimos un esfuerzo, cuestiones aisladas y puntuales. Pero no ha habido un trabajo sostenido de preparar a la sociedad para vivir en democracia. Los resultados de eso es lo que vemos hoy, ¿verdad? Y yo decía el otro día que, sin embargo, los principales eventos de resistencia ciudadana tuvieron que ver con la defensa de la Constitución. Entonces ahí hay como una cuestión a seguir pensando nomás, ¿verdad? A seguir analizando, ¿verdad? Por un lado, es cierto, hay aparentemente un desconocimiento sobre los preceptos constitucionales, pero por otro lado me da la impresión que hay una conciencia ciudadana sobre la cual no se quiere retroceder sobre ciertas conquistas constitucionales. La no reelección me parece que es una de ellas. Todo aquel presidente que quiso tocar la cuestión de la reelección, incluyendo la Lugo, Lugo retrocedió después, ¿verdad? Pero hizo una magia, ¿verdad? Todos sufrieron el embate popular. Salió la gente a las calles a defender la Constitución. Creo que ese es un detalle para un pueblo como este, con poca memoria. Me parece que es un detalle relevante que tenemos que destacar en este análisis que estamos haciendo. No cabe la menor duda, y tenemos dos casos, sobre todo lastimosamente dramáticos, ¿verdad? Pero hay que mencionarlo, el caso del marzo del 99, y estamos signados por el mes de marzo, porque después tenemos el marzo del 2017, que literalmente habían quemado el edificio del Congreso Nacional, digamos, porque consideraba la ciudadanía que se estaba manifestando en ese momento que estaba en riesgo precisamente la democracia. Exacto, y ese antecedente del 2017 fue tan contundente que fíjate vos que Mario Abdo Benítez asume la presidencia y lo primero que hace es poner el punto sobre las i y decir, yo no voy a buscar la reelección. Y hay que darle cierta coherencia en ese sentido porque lo mantuvo durante todo el mandato, ¿verdad? Entonces, esa es una manera también de construir ciudadanía y de establecer los límites desde abajo hacia arriba, desde la ciudadanía a quienes nos gobiernan. De decirles, cuidado señores, no pasen este límite porque si pasan va a tener 50.000 personas en las calles.
Ahora, la gran pregunta, Robert, es ¿cómo en otros países funciona la democracia y en Paraguay no funciona? Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿cómo vamos a pedir a la gente que se identifique con la democracia si al final las definiciones minimalistas que se dan en relación con el concepto de la democracia, solo asociado con las elecciones, ¿verdad? O la democracia se asocia con la manifestación, digamos, que los ciudadanos pudieran hacer en las calles respecto de sus derechos, o sea, digamos, conceptos o concepciones o definiciones tan minimalistas de la democracia que la gente dice, si esto es la democracia, obviamente yo no me identifico con la democracia, porque hay un par de necesidades de derechos fundamentales que no están satisfechas por el Estado en relación con, digamos, con el ciudadano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué en otros países funciona la democracia y en Paraguay no? Francisco, para mí es muy importante señalar que si bien es cierto que otros países de Occidente muestran una mayor calidad democrática, ellos no están exentos de los mismos exactos problemas que atravesamos nosotros. Esto es histórico, es consustancial al régimen de convivencia, es inherente al ejercicio del poder y basta ver lo que está pasando en Europa, qué sé yo, con todo el fenómeno de la inmigración, por ejemplo, las regresiones autoritarias. Acá han estado, como recordaba Camilo, referentes de un partido ultraderecha que nada tiene que ver con los valores de la democracia, que justamente evidencian lo que se llama en doctrina o en teoría política el dilema de la democracia, donde actores absolutamente contrarios a los principios de la democracia llegan con las reglas de la democracia para después dinamitar esas mismas reglas, y eso está pasando en todo el mundo. Dicho eso, sí tenemos que decir que en América Latina en general y en Paraguay en particular, la baja calidad de la democracia es alarmante. Y para dar una respuesta de las muchas aproximaciones que podemos hacer, entiendo yo que en términos históricos, para decirlo muy resumidamente, digamos que el constitucionalismo democrático reposa sobre dos grandes valores, la libertad y la igualdad. En términos de libertad, el constitucionalismo ha logrado trascender la esfera del reconocimiento meramente formal, de la teoría, de la ley, de la Constitución, a la realidad. El valor libertad ha tenido muchísimo desarrollo con sus marchas y contramarchas inevitables de cualquier proceso en los últimos, en Paraguay, si se quiere, 70, 80 años, en el mundo occidental en los últimos 250 años. Pero seguimos en deuda con el desarrollo del valor igualdad, es decir, la igualdad que se redujo en el mejor de los casos solamente a ese formalismo que reconoce que todos somos iguales ante la ley, no ha pasado a una dimensión sustancial, ha quedado en el mero reconocimiento. Y ahí es donde afectamos no solamente la esencia misma de la democracia, porque no me sirve de nada saber que puedo ir a votar si no tengo que comer. No me sirve de nada saber que puedo hacer una manifestación, qué sé yo, en reclamo de mis derechos, si no tengo ni siquiera acceso a la escuela, acceso a los caminos, la calidad de transporte público, etc. Entonces estamos en deuda con el desarrollo de ese valor, repito, que en síntesis podemos identificar con la igualdad, y eso hace que la democracia corra riesgo. Y es importante recordar simplemente que los regímenes autoritarios muchas veces se sostienen con mayorías, no están carentes de respaldo mayoritario. Esto pasó en la Alemania de Hitler, pasó en la Venezuela de Chávez y pasa hoy en muchos lugares. Entonces, de ahí la importancia de que esos espasmos que acá citaba recién Camilo y hacía también referencia a vos y Hugo también mencionaba, de resistencia cívica, le indiquen al poder que va a haber controles externos que no son ejercidos formalmente por los actores políticos que socapa de que tienen mayorías, pretenden avanzar. Entonces esas resistencias se tienen que poner en práctica. Lo ideal sería que no sean solamente de manera espasmódica, porque el control externo al ejercicio del poder, que en el Paraguay se grafica muy bien con los momentos constitucionales donde salimos a las plazas a ponerle límite a las mayorías coyunturales, deberían estandarizarse o deberían ejercitarse con más frecuencia, y ahí tal vez mejoremos la calidad de nuestras democracias. Se me fue el tiempo. Muchísimas gracias al doctor Hugo Estigarribia, muchas gracias también al abogado Camilo Filártiga, al doctor Robert González. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión.
¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI y la Fundación Santa Librada comprenden la importancia de mantenernos conectados a la fe. Porque reconozco en el otro, aunque sea mi enemigo, también a un hijo de Dios podré amarlo. En este espacio de oración y recogimiento espiritual, iniciamos el día renovando el alma con la palabra del Señor. Dios no es tacaño y pagará con creces todo lo bueno que hemos hecho en esta vida. Misa diaria en vivo, lunes a sábado, 6 horas. NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes. Capitaneados por Marcelo Burgos. ¿Resurgirá Sergio Díaz en Luqueño? Hacemos juntos el análisis más preciso. No es el gran Boca de la época de Bianchi. Es un Boca que lleva con muchas dificultades, con cambio de técnico, sin muchos jugadores de renombre como en algún momento tuvo. Este era el partido clave. Hay que destacar este arranque de partido. Al estar 2-0 arriba, con uno más, y cerrar el partido, ganarlo, porque este partido, si Boca lo ganaba, era prácticamente asegurar la clasificación. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas, NPI, donde la información nos conecta con la gente. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. La Constitución Nacional y el ejercicio del poder ha sido el tema de análisis hoy en Visión País. Si hay algo que destacar en la evolución justamente de las ideas políticas en el escenario internacional, tiene que ver con la figura de la Constitución, porque es ella la que determina el alcance y la limitación del ejercicio del poder. En el caso de Paraguay, nuestro diseño constitucional establece claramente cómo debe ejercerse este poder básicamente en la configuración del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Ahora bien, ¿de qué manera realmente se ejerce ese poder en relación o tomando como referencia la Constitución Nacional? He ahí la gran deuda. Y la pregunta es, ¿cuál sería la alternativa ante esta situación que ha caracterizado a los 33 años de vigencia de la Constitución Nacional, que fue la violación sistemática por parte de algunos poderes del Estado respecto de lo que está preceptuado en nuestro pacto social, que es la Constitución de la República? Y obviamente la respuesta sería la conciencia ciudadana. Y la conciencia ciudadana no es otra cosa que asumir nuestro rol de ciudadano. Finalmente, los soberanos somos nosotros, los ciudadanos. Lo que hacemos es delegar ese poder, esa representación, digamos, en los miembros de la clase política. De ahí la importancia del ejercicio de nuestra ciudadanía para que alguna vez veamos el cumplimiento de los preceptos constitucionales en nuestro país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.